Bueno, a ver, ¿quién tiene Biblia? Vamos a abrir la Biblia. Génesis capítulo 6, primer libro de la Biblia. Para que lo encuentren rápido, las primeras hojas. El primer libro de todos, Génesis, capítulo 6. ¿Se acuerdan de quién estamos hablando? No vale leer ahí. ¿De quién? De Noé. ¿Se acuerdan que Tommy el sábado pasado arrancó diciéndonos, o contándonos más bien algo de la historia de Noé? Noé era un tipo bueno. Noé era un tipo bueno. Fíjense lo que dice Génesis 6. Vamos a arrancar a leer un poquito. Génesis 6, capítulo 5. Presten atención. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de ellos, del corazón de ellos, era de continuamente, ¿qué cosa? El mal. ¿Saben qué está diciendo este versículo? La tendencia de ese momento, ¿qué es una tendencia? Cuando nosotros entramos a YouTube y vemos la partecita de arriba que dice tendencia, ¿qué aparece? Los videos más vistos, ¿no? Cuando entramos a Spotify, tendencia, ¿qué aparece? María Becerra. ¿Qué aparece? ¿Cómo es este? Bizarrap. ¿Qué aparece? Los artistas más escuchados, lo que más la gente ve, lo que la gente más busca, lo que la gente más reproduce. Bueno, en este entonces, en la época de Noé, la tendencia, ¿cuál era? El mal. No había Spotify, no había YouTube. Pero las personas continuamente, dice la Biblia, buscaban hacer lo malo. Buscaban hacer el mal, buscaban desobedecer a Dios. Todo lo contrario a lo que Dios quería, lo que Dios había creado, las personas buscaban hacer. Todo lo contrario, buscaban hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios ve esto, ¿y qué dice en el versículo 6? Y se arrepintió Jehová de haber creado al hombre en la tierra, y esta parte es terrible, y le dolió en su corazón. El creador del mundo, aquel que había creado un mundo perfecto, que había creado un humano perfecto, se arrepiente de haber creado al hombre. ¿Por qué? Por la maldad que había. En el corazón del hombre, al estar tan lleno de maldad, no había lugar para Dios. No entraba Dios, porque un corazón que estaba lleno de maldad, que su continuo designio, dice la palabra de Dios, un designio es un propósito, una intención. Dice que en el designio del corazón del hombre había maldad continua, no paraba. Entonces no había lugar para Dios ahí. El hombre no dejaba lugar para Dios en su corazón. Entonces Dios, dice la palabra, que le dolió en su corazón. Esto es terrible, ¿no? Imagínense a Dios mirando desde el cielo la maldad del hombre, viendo que iba en aumento constantemente, dolido, porque el hombre que él había creado para que le glorifique, para que le dé la gloria y la honra, estaba haciendo todo lo contrario. Pero había un tipo, que por eso les decía que era un tipo bueno, que se llamaba Noé. Y fíjense lo que dice el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Era el único tipo que halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir que halló gracia? ¿Qué se les ocurre? Gracia. ¿A qué le suena la palabra gracia? A Dios le agradaba cómo Noé se movía. A Dios le agradaba el corazón de Noé. ¿Por qué? Porque en el corazón de Noé había espacio para él. El resto de los hombres en su corazón tenía maldad pura y no dejaba espacio para Dios. Pero Noé tenía un espacio en su corazón designado para Dios. Y no era un espacio en un rinconcito, era el espacio más grande de su corazón. Estaba designado para Dios. Por eso a Dios le agradaba el corazón de Noé. Por eso a Dios le agradaba a Noé. Por eso Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y a partir del versículo 12,
Dios le va a empezar a dar a Noé un par de instrucciones. Él tenía que empezar a construir un arca. Esta historia seguramente muchos la habrán conocido, la habrán cantado los que van a la horita feliz. Noé tenía que empezar a construir un arca de madera gigante, porque imagínense que tenía que entrar él, su familia y un animal de cada uno de los que Dios les decía. Entonces Dios le empieza a dar instrucciones que tiene que medir tanto, tiene que medir tal altura, tal longitud de largo, tiene que tener una puerta y al lado de la puerta una ventana, le dice Dios. Y en ese lugar van a habitar vos y tu familia por 40 días y por 40 noches, porque yo voy a destruir la tierra. Porque yo voy a sacar toda la vida que hay en la tierra, toda la vida humana, la voy a sacar de la tierra porque me cansé. Porque me arrepiento de haber creado al hombre. Noé empieza a construir el arca, le toma bastante tiempo, bastantes años. No dice la Biblia exactamente cuántos años le toma a Noé construir el arca. Algunos dicen que 80 años, algunos dicen 100, algunos dicen 50. Lo importante es que Noé estuvo mucho tiempo construyendo el arca y la terminó. Después de que la terminó, Dios le da instrucciones, mete a tu familia, empezá a agarrar alimentos. De todo alimento que ves, podés agarrar, podés meté bastante, porque van a ser 40 días y 40 noches, no te quedes corto. Y Noé empieza a meter, mete, y arranca el diluvio. Arranca el diluvio, capítulo 7, fíjense. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Tommy nos decía el sábado pasado, Noé era el único hombre justo de su generación. Era el único que marcaba una diferencia en medio de todos los otros hombres. Era el único en el cual Dios veía algo diferente. Y acá justamente lo dice, ¿no? Metete porque en ti, le dice Dios, he visto justo delante de mí en esta generación. Noé se mete al arca, mete todo, empieza el diluvio, 40 días y 40 noches Noé estuvo en el arca y 40 días y 40 noches estuvo lloviendo. Imagínense, todo destruido, la humanidad se destruye, todos los animales que estaban afuera del arca se destruyen. Pero lo importante acá es que imagínense el plazo en el cual Noé estuvo construyendo el arca. El tipo se levantaba todos los días temprano, clavaba un clavito, clavaba una madera, y así por una banda de años. En ese tiempo seguramente Noé tuvo necesidades, porque era hombre, no era arquitecto Noé, no era maestro mayor de obra, no era un robot, era un tipo común como vos y como yo, y seguramente tuvo necesidades, pasó por hambre, pasó por sed, pasó por frío, pasó por calor, tuvo necesidades de todo tipo. Pero el chabón, Noé, dedicó su vida a hacer lo que a Dios le había encomendado. El chabón dedicó su vida a hacer lo que Dios le había pedido. El chabón dedicó su vida a hacer tal cual lo que Dios le había encomendado. Por eso, en resumidas cuentas, fíjense, no era un capo. Era un capo. Era un tipo que la tenía clara. ¿Por qué? Porque Dios le había pedido que haga un montón de cosas y le había dado detalles de cómo tenía que ser cada cosa. Y el tipo se había metido de lleno y había dedicado un montón de años a hacer lo que Dios le había pedido. Y pasaba gente y lo miraba y decían, este está loco. Este realmente confía en que Dios va a mandar agua del cielo si acá nunca llovió. Este está loco. Pero Noé seguía y era constante y no paraba y no frenaba y hacía lo que Dios le pedía. Y Noé tenía un par de cualidades. Fíjense la primera, era constante. Noé era constante. ¿Por qué? Porque Noé pasaba por necesidades como vos y como yo, pero le seguía metiendo. Él sabía lo que tenía que hacer. Él había hallado gracia delante de los ojos de Dios y Dios le había pedido, le había encomendado una tarea complicada, no para cualquiera. Pero él había tomado la responsabilidad y era constante. Por eso les digo, todos los días Noé se levantaba y avanzaba con el arca. Avanzaba. Porque él sabía y confiaba
que lo que Dios le había prometido se iba a cumplir. En segundo lugar, Noé era un tipo aprobado por Dios. Era un tipo aprobado. Un tipo que cuando Dios lo veía, le hacía así. Ok. ¿Por qué? Porque Noé hallaba gracia delante de los ojos de Dios. Noé no estaba siguiendo la misma tendencia que seguía el resto del mundo, que era la maldad. Seguramente tenía pecado en su corazón, seguramente tenía errores, como cualquiera, porque no era un robot, no era santo, pero en su corazón había lugar para Dios. Por eso cuando Dios miraba a Noé, veía un tipo aprobado, lo aprobaba, porque en su corazón había lugar para Dios. Y Noé amaba a Dios, así como Dios amaba a Noé. En tercer lugar, era un tipo paciente. Era un tipo paciente porque él sabía que la promesa de Dios iba a cumplir, pero que tenía que pasar bastante tiempo. Pero no se quedaba paciente sentado en una reposera con una coca al lado, esperando que se largue el agua, ¿no? Él hacía lo que él tenía que hacer, pero a la vez era paciente. Y como les dije antes, seguramente Noé tenía necesidades. Como nosotros, que somos humanos, seguramente estamos llenos de necesidades y quizás vos le estás pidiendo a Dios hace un montón de tiempo por algo que necesitas, y Dios hasta ahora te viene diciendo, esperá. Porque muchas veces Dios quiere ver qué tan pacientes somos nosotros. Muchas veces Dios requiere de nuestra paciencia para ver nuestra fidelidad, para ver qué tan comprometidos estamos con Él, para ver qué tanto confiamos en Él. Porque nosotros, cuando le pedimos algo a Dios, muchas veces queremos ver resultados automáticos, queremos ver resultados rápidos. Cuando arrancamos del gimnasio, queremos ver resultados rápidos. Cuando arrancamos fútbol, queremos ser Messi, rápido. Cuando arrancamos canto, queremos ser Britney Spears, dice acá el compañero. Rápido. Y no, la paciencia es una virtud importantísima en la vida del cristiano. Dios conoce tus necesidades. Dios conoce lo que vos necesitás y lo que necesito yo. Pero cuando yo se lo pido, tengo que tener esta virtud en mi vida y aprender de Noé. ¿Cuántos años habrá estado Noé construyendo el arca? Un montón. Y en ese tiempo, la paciencia fue una de sus virtudes. Y la última, obediencia. Noé fue obediente. Porque todo lo que Dios le había pedido que haga, lo hizo, al pie de la letra. No falló en nada. Le dijo, metete animal, lo metió. Le dijo, metete esta comida, la metió. Mete a tu familia, no dejó a ninguna afuera. Hizo todo tal cual Dios le pidió. Termina el diluvio, Noé sale del arca, sale su familia. ¿Y qué es lo primero que hace Noé? ¿Qué se imaginan? Se fue a buscar un animal porque se había quedado sin comida. Estaba loco de hambre. No. Lo primero que hace Noé es hacer un altar. Hacer un altar. ¿Y qué hace en ese altar? Ofrece un sacrificio a Dios. Lo primero que hace Noé es lo importante, lo que había en su corazón, agradar a Dios, buscar agradar a Dios. Lo agradó antes de construir el arca, lo agradó dentro del arca y lo agradó cuando salió. Buscó agradarlo cuando salió. Lo primero que hace es edificar un altar. Arriba de ese altar hace un holocausto. El holocausto en ese momento, en ese tiempo, servía para limpiar los pecados. Jesucristo no había venido todavía, entonces usaban los animales, un animal puro, para expiar los pecados de las personas. Noé ofrece un altar, ofrece un holocausto a Dios y dice que Dios halló olor grato en ese sacrificio. Dios se vuelve a agradar de Noé, Dios vuelve a verlo con ojos de gracia a Noé y Noé vuelve a agradar a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo, hoy en día, en el tiempo de ahora, en el tiempo de la actualidad, en el que las tendencias van variando, porque hoy entramos a YouTube y siempre hay una tendencia nueva, siempre hay un challenge nuevo, una cosa nueva para seguir, las tendencias de las personas van variando. Pero el mensaje de la palabra de Dios es el mismo hoy, ayer y siempre, y va a ser el mismo por los siglos. ¿Cómo yo hoy puedo ser un capo, como Noé en su generación, yo en la generación de ahora? ¿Cómo puedo ser un capo en mi generación?
Bueno, manteniendo justamente estas 4 virtudes que tenía Noé, ser constante, que tu relación con Dios sea un constante, no sea solamente los sábados cuando venimos a Alternativa, que no sea solamente los domingos cuando venimos a la reunión, que sea un constante. Nuestra relación con Dios tiene que ser un constante de todos los días. Noé no construía el arca los miércoles, los jueves no, los viernes seguía, no. Su relación con Dios era constante. Tu relación con Dios tiene que ser constante. Tenés que buscar aprobación de Dios. Tenés que mirar tu interior, mirar tu corazón y ver si en tu corazón hay lugar para Dios. Porque hoy en día la maldad del mundo sigue siendo la misma que en ese momento, cuando estaba Noé. La maldad sigue siendo la misma, la maldad sigue llenando el corazón de las personas. Por eso te tenés que fijar si en tu corazón hay lugar para Dios. Y no solamente si hay lugar para Dios, ¿qué tanto lugar hay para Dios en tu corazón? ¿Hay poquito? ¿Hay mucho? ¿Un rinconcito? Dios es grande, necesita bastante lugar. En tercer lugar, tenés que ser paciente, tenés que esperar en las promesas de Dios, descansar y confiar en que un día Jesucristo va a volver a buscar a su iglesia, como Dios prometió, y manejarte de tal manera que cuando Jesús venga, te encuentre y diga que Él te aprueba, que Él aprueba tu vida, que encontrás aprobación delante de los ojos de Dios. Y en cuarto lugar, tenés que mantener esa obediencia que destacaba Noé y que tiene que destacar en tu vida también, para que de esa manera puedas impactar a las personas que te rodean. ¿Sabes una cosa? La Biblia dice que hay condenación. La Biblia dice que el mundo, a causa de la maldad, hoy en día está condenado. Y en Juan, un libro del Nuevo Testamento, dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo, la luz es Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, amaron más el pecado que a Jesús, porque sus obras eran malas. Pero Jesús vino a este mundo, vivió una vida sin pecado y entregó su vida para que vos, que estás alejado de Dios a causa de tu pecado, para que yo, que estoy alejado de Dios por mi pecado, tenga la posibilidad de acercarme a Él. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie se acerca al Padre si no es por Él. Por eso hoy, si viniste a este lugar por primera vez, te queremos presentar a ese Jesús. A ese Jesús que vino hace más de 2000 años, que entregó su vida, que derramó hasta la última gota de su sangre inocente para salvarte a vos, para pagar el precio de tus pecados, ese precio que vos no podés pagar. Él lo pagó en la cruz. Y hoy cantábamos de eso, ¿no? En aquella cruz me salvaste. Jesús vino, pagó un precio para que vos hoy te puedas acercar a Dios, te puedas reconciliar con Dios y puedas vivir una vida cerca de Él. Ojalá que si hay alguien en este lugar que todavía no conoce a Jesús, lo pueda conocer hoy. Porque cada día que no aceptamos a Jesús, cada día que pasa y no aceptamos a Jesús, lo estamos rechazando. Ojalá que puedas conocer a Jesucristo si no lo conoces. Vamos.